Una enfermera experimentada vio algo que nadie más notó, y por eso perdió su trabajo en cuestión de minutos. Pero antes de que pudiera siquiera salir del hospital, todo el edificio tembló, como si algo colosal estuviera a punto de ocurrir. Afuera, un helicóptero militar descendía del cielo, trayendo una verdad capaz de poner su mundo de cabeza. Y en ese instante, todos comprendieron que la mujer humillada en el pasillo era la única persona que podía impedir una tragedia inimaginable. Antes de escuchar este relato arrebatador, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde ¿qué ciudad nos estás viendo? Aquella mañana de martes, el cielo de Madrid amaneció con ese color grisáceo típico de los días en que la ciudad parece cargar con el peso del mundo sobre los hombros. Mariana Fuentes se ajustó la placa de identificación en la bata blanca mientras caminaba por los pasillos del Hospital de la Santa Cruz, uno de los más respetados de la zona sur. Sus pasos eran firmes, decididos, como los de quien conocía cada centímetro de aquel lugar. 11 años trabajando en el sector de traumatología dejan marcas en el alma, y Mariana llevaba cada una de ellas con una dignidad silenciosa que llamaba la atención de todos. Tenía 34 años, el pelo castaño siempre recogido en un moño práctico y unos ojos verdes que brillaban con una intensidad casi inquietante cuando estaba concentrada. Había algo en ella que incomodaba a algunas personas, una especie de certeza inquebrantable, como si viera más allá de lo que los demás conseguían ver. Sus colegas la respetaban, algunos incluso la admiraban, pero pocos la comprendían realmente. Mariana era de esas personas que nacieron para salvar vidas, y lo hacía con una pasión que rayaba en la obsesión. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. Desde que había entrado en su turno a las 7, una sensación extraña le recorría la espalda. Era como si el aire estuviera más pesado, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Mariana no creía en presentimientos. Era una mujer de ciencia, de protocolos y procedimientos. Pero aún así no conseguía ignorar aquella opresión en el pecho. A las 9:15 de la mañana, las puertas automáticas de urgencias se abrieron con apremio. Los paramédicos entraron corriendo con una camilla y Mariana reconoció de inmediato las señales de una situación crítica. El hombre en 1970. La camilla estaba inconsciente, el rostro pálido como la cera, los labios ligeramente amoratados. Debía de tener unos 60 años. El pelo canoso impecablemente peinado incluso en aquel estado, y llevaba un traje que claramente costaba más de lo que ella ganaba en 6 meses. El doctor Enrique Serrano, el jefe de urgencias, ya estaba dando órdenes. Era un hombre competente, pero extremadamente apegado a los protocolos, a las jerarquías, a las reglas. Examinó al paciente rápidamente y declaró con seguridad que se trataba de un colapso cardíaco severo. Las enfermeras comenzaron a preparar los equipos, mientras los médicos residentes se movían alrededor de la camilla. Mariana se acercó para ayudar, pero algo en aquel cuadro no tenía sentido. Observó al hombre con atención, notando detalles que parecían pasar desapercibidos para los demás. Su respiración estaba disociada del ritmo que se esperaría en un colapso cardíaco. Había una rigidez sutil en la mandíbula, como si los músculos estuvieran contraídos de una forma no natural. Las pupilas reaccionaban demasiado rápido a la luz, y cuando le cogió la mano para comprobar el pulso, notó un tono amoratado casi imperceptible bajo las uñas. Aquello no era un colapso cardíaco. Mariana estaba absolutamente segura. Cada fibra de su ser gritaba que allí estaba ocurriendo algo mucho más grave. Intentó llamar la atención del doctor Enrique, pero él la ignoró por completo, centrado en aplicar el protocolo estándar para casos cardíacos. Los minutos pasaban y el paciente empeoraba progresivamente. Fue entonces cuando no pudo más. En contra de todas las reglas, en contra de todas las indicaciones, Mariana apartó a una de las residentes y cogió una ampolla que se guardaba en un cajón específico, un antídoto raramente usado, indicado para casos de intoxicación por sustancias neurotóxicas. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba la inyección. Sabía exactamente lo que estaba haciendo,
pero también sabía que aquello podría costarle el empleo. El doctor Enrique le gritó que parara, le ordenó que se apartara de inmediato, pero Mariana ya había aplicado la inyección. Durante unos segundos interminables, el monitor cardíaco casi llegó a cero. El silencio en la sala era ensordecedor. Todos la miraban con una mezcla de conmoción e incredulidad. Y entonces, como un milagro, el pulso volvió. Débil al principio, pero gradualmente haciéndose más fuerte, más regular. El hombre abrió los ojos lentamente. Sus ojos eran de un azul intenso, profundo, y cuando se fijaron en Mariana algo extraño sucedió. La miró como si estuviera viendo un fantasma, como si no creyera lo que estaba viendo. Sus labios se movieron, intentando formar palabras, y Mariana se inclinó para oír mejor. «Tú», murmuró él con voz ronca, débil, «deberías estar... ¿Cómo es posible?» Antes de que pudiera completar la frase, el doctor Enrique la apartó bruscamente y comenzó a comprobar las constantes vitales del paciente. El equipo médico se movía en torno a la camilla y Mariana fue literalmente empujada a un rincón de la sala. Todavía intentó acercarse de nuevo, pero una enfermera mayor, doña Celia, le sujetó el brazo con firmeza y negó con la cabeza. «Has ido demasiado lejos esta vez, Mariana», susurró doña Celia con pena en los ojos. «El doctor Enrique está furioso». Media hora después, Mariana estaba en el despacho de la directora administrativa, la doctora Vera Lucía Montero, una mujer de 50 y pocos años, siempre impecable con sus trajes a medida, con una mirada que podría congelar el infierno. La directora estaba visiblemente irritada, con las manos cruzadas sobre la mesa de caoba y los labios apretados en una fina línea de desaprobación. «Ha faltado al respeto a un médico senior delante de todo el equipo», comenzó la doctora Vera Lucía con voz controlada, pero cargada de ira contenida. «Ha aplicado un procedimiento no autorizado sin ninguna supervisión. Ha puesto la vida de un paciente en riesgo con su arrogancia». «Le he salvado la vida», respondió Mariana, intentando mantener la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Ese hombre no estaba sufriendo un colapso cardíaco. Estaba segura. Y tenía razón. «Usted no es médica, Mariana. Es una enfermera. Una excelente enfermera, debo admitir, pero aún así, una enfermera. No le corresponde a usted cuestionar decisiones médicas ni tomar iniciativas que están fuera de su competencia». Mariana sintió la indignación subir por su garganta como bilis amarga. Sabía que tenía razón, sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el sistema no funcionaba así. Jerarquía, protocolos, reglas. Aparentemente todo eso importaba más que salvar una vida. «Está despedida», dijo la doctora Vera Lucía finalmente, con una frialdad que cortó a Mariana como una cuchilla. «Por causa justificada. Puede recoger sus cosas y marcharse inmediatamente. Tendremos que hacer una investigación formal sobre lo ocurrido, y dependiendo de las conclusiones, podríamos incluso considerar acciones legales». Mariana salió del despacho todavía en shock, con las piernas temblorosas y el corazón desbocado. Sus dedos todavía estaban manchados de sangre, ni siquiera había tenido tiempo de lavarse las manos adecuadamente. Caminó por el pasillo como una sonámbula, apenas registrando las miradas curiosas de sus colegas. Algunos la saludaron con tímidos gestos, otros desviaron la mirada con vergüenza. Cuando llegó al vestuario femenino, se sentó en el banco de madera y dejó que las lágrimas cayeran por fin. 11 años. 11 años de dedicación absoluta, de turnos interminables, de festivos perdidos, de relaciones que no funcionaron porque siempre ponía el trabajo en primer lugar. Y todo terminaba así, con un despido humillante por haber hecho exactamente lo que juró hacer cuando se graduó: salvar vidas. Cogió su viejo bolso de lona, guardó sus pocas pertenencias personales, la foto enmarcada de su madre, que ya había fallecido hacía 5 años, el pequeño portarretratos con la imagen de una niña que nunca había conocido, pero que llevaba en el corazón. Cambió la bata por una blusa sencilla y unos vaqueros, se miró en el espejo y casi no reconoció a la mujer que veía allí. Parecía más vieja, más cansada, más derrotada.
Mientras caminaba por los pasillos hacia la salida, Mariana sentía un vacío creciente en el pecho. Aquel hospital había sido su vida, su propósito, su identidad. ¿Quién era ella sin aquello? Una enfermera desempleada a los 34 años, despedida por causa justificada, con una mancha permanente en su historial profesional. Ningún otro hospital decente la contrataría después de esto. Pero mientras se acercaba a la puerta de salida, una certeza helada comenzó a formarse en su mente. Aquel paciente la había reconocido. La había mirado como si la conociera, como si hubiera alguna historia entre ellos que ella desconocía, y sus palabras resonaban en su cabeza como una campana lejana. Deberías estar... ¿Cómo es posible? ¿Qué significaba aquello? Mariana estaba absolutamente segura de que nunca antes había visto a ese hombre en su vida. Tenía una memoria excelente para los rostros, especialmente los de los pacientes, pero él claramente la conocía, o conocía a alguien a quien se parecía mucho. ¿Pero a quién? ¿Y por qué? Estaba tan perdida en sus pensamientos que casi no se dio cuenta cuando el suelo tembló ligeramente. Fue sutil al principio, solo una leve vibración que podría confundirse con un camión pesado pasando por la calle, pero entonces la vibración aumentó. Las ventanas comenzaron a temblar en sus marcos y un ruido ensordecedor de hélices cortó el aire. Los empleados comenzaron a correr hacia el vestíbulo, señalando hacia arriba con expresiones de total incredulidad. Mariana salió por la puerta principal y miró al cielo, protegiéndose los ojos del sol ya fuerte de aquella mañana. Un helicóptero estaba descendiendo hacia el tejado del hospital. No era un helicóptero común de rescate médico, de esos que el Santa Cruz usaba ocasionalmente. Era mucho más grande, más imponente, con insignias que no conseguía identificar desde esa distancia. «¿Qué está pasando?», preguntó una recepcionista a su lado con la voz temblando de nerviosismo. «No tengo ni idea», respondió Mariana, pero su corazón comenzó a latir más rápido. El helicóptero aterrizó en el helipuerto del hospital con una precisión impresionante. Mariana podía ver a gente descendiendo de él, hombres con trajes oscuros, moviéndose con una urgencia militar. Desaparecieron dentro del edificio y ella se quedó allí parada, incapaz de moverse, como si sus pies hubieran echado raíces en el asfalto caliente de la acera. Minutos después, oyó voces alteradas provenientes del interior del hospital. Gritos, órdenes, que se daban, el sonido de pasos apresurados, y entonces, para su absoluto asombro, vio a la doctora Vera Lucía corriendo hacia la puerta, con el rostro pálido como el papel y los ojos desorbitados de pánico. «¡Mariana!», gritó la directora con la voz quebrada. «Mariana, tienes que volver ahora, por favor». Mariana sintió que el mundo giraba a su alrededor. La misma mujer que la había despedido con tanta frialdad hacía menos de una hora, ahora le imploraba que volviera. ¿Qué demonios estaba pasando? «Estoy despedida», le recordó Mariana con la voz saliendo más dura de lo que pretendía. «Por causa justificada. ¿Recuerda?» «Por favor», repitió la doctora Vera Lucía, y por primera vez desde que Mariana la conocía, la mujer parecía genuinamente desesperada. «No lo entiendes. Esos hombres te están buscando. Han exigido que te traigamos de vuelta inmediatamente. Han dicho que es una cuestión de seguridad nacional». «Seguridad nacional», repitió Mariana, sintiendo como si hubiera caído en algún tipo de realidad alternativa. «¿De qué está hablando?». Antes de que la directora pudiera responder, 3 hombres con trajes oscuros emergieron del hospital. Eran altos, con posturas militares inconfundibles, y llevaban gafas de sol incluso dentro del vestíbulo. El que lideraba el grupo era un hombre de unos 40 y pocos años, con el pelo corto al estilo militar, mandíbula cuadrada y una fina cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «Mariana Fuentes», dijo él. No era una pregunta, era una afirmación. «Soy yo», respondió Mariana, levantando la barbilla con una dignidad que no sabía que aún poseía. «¿Quién pregunta?» «Comandante Roberto Navarro», respondió el hombre, mostrando una cartera con una identificación que Mariana apenas pudo leer.
Inteligencia militar. Necesitamos que nos acompañe inmediatamente. No voy a ninguna parte hasta que alguien me explique qué está pasando, dijo Mariana, cruzándose de brazos. Me despidieron hace una hora. Ya no soy empleada de este hospital. No tengo ninguna obligación. El comandante Roberto suspiró, como si estuviera lidiando con una niña testaruda, y luego hizo una señal a uno de los hombres a su lado. El hombre abrió un maletín negro y sacó varias fotografías, extendiéndoselas a Mariana. Ella cogió las fotos con manos temblorosas. La primera mostraba a una mujer joven, de unos 20 y pocos años, que llevaba un uniforme que Mariana no reconoció de inmediato. La mujer tenía el pelo castaño, los ojos verdes y una sonrisa que iluminaba toda la fotografía. Mariana tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo y cuando finalmente lo comprendió, sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. La mujer de la fotografía era idéntica a ella, no parecida, idéntica, como si fuera la propia Mariana 20 años más joven. Pero aquello era imposible. Ella nunca había usado ese uniforme, nunca se había hecho esa foto. «¿Quién es esta mujer?», susurró Mariana, apenas logrando formar las palabras. «Esa es la teniente Ana Carolina Méndez», respondió el comandante Roberto con una voz sorprendentemente amable. «Desapareció hace 15 años durante una misión clasificada. Oficialmente fue declarada muerta, pero algunas personas nunca lo creyeron, y cuando el empresario Eduardo Torres fue ingresado en este hospital esta mañana y comenzó a hablar de haber visto a la teniente Méndez, bueno, necesitábamos investigar». Mariana miró de nuevo la fotografía, luego las otras que había en la pila. Todas mostraban a la misma mujer, en diferentes situaciones, con diferentes uniformes, pero siempre con aquella sonrisa radiante que parecía capaz de iluminar cualquier ambiente. Y en cada foto era como si Mariana estuviera mirando un espejo del pasado. «No sé quién es esta mujer», dijo Mariana, con la voz temblorosa. «Nunca la he visto en mi vida, no soy militar, nunca lo he sido, solo soy una enfermera. O lo era, hasta esta mañana». «Señora Fuentes», dijo el comandante Roberto eligiendo las palabras con cuidado, «¿qué sabe sobre su familia? ¿Sobre sus padres biológicos?» Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Aquella era una herida antigua, mal cicatrizada, que raramente permitía que se tocara. «Fui adoptada cuando tenía 2 años», respondió automáticamente, las palabras saliendo mecánicas después de tantos años, repitiendo la misma historia. «Mi madre adoptiva, doña Mercedes Fuentes, me crió sola. Ella nunca supo quiénes eran mis padres biológicos. Dijeron que me habían encontrado en una situación complicada y que era mejor no hacer preguntas». «¿Y usted nunca intentó averiguarlo?», preguntó el comandante. «Mi madre me dio todo lo que necesitaba», respondió Mariana con una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «Amor, educación, valores, nunca me faltó nada. Fue madre y padre al mismo tiempo. ¿Por qué iba a querer remover eso? Porque quizás su verdadera historia es mucho más compleja de lo que imaginaba», dijo el comandante, guardando las fotografías de nuevo en el maletín. «Y porque el empresario Eduardo Torres insiste en que usted es la hija de la teniente Ana Carolina Méndez. Dice que la conoció cuando ella estaba embarazada, pocos meses antes de desaparecer». El mundo de Mariana se desmoronó en ese instante. Sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Hija, embarazada, desaparecida. Las palabras resonaban en su mente como bombas explotando una tras otra. «Eso es una locura», consiguió decir finalmente. «Están locos. Tengo una partida de nacimiento, documentos, una vida entera registrada. Los documentos se pueden falsificar», dijo el comandante suavemente. «Las identidades se pueden crear, especialmente cuando se trata de proteger a alguien. Y si su madre estaba involucrada en algo peligroso, si había gente buscándola, quizás alguien decidió que la mejor forma de proteger a su hija sería borrar cualquier conexión entre ustedes dos». Mariana negó con la cabeza, negándose a creerlo, pero incluso mientras lo negaba, pequeñas piezas comenzaban a encajar en su mente.
las habilidades que siempre había tenido, esa capacidad casi sobrenatural para diagnosticar problemas que otros no veían, la forma en que reaccionaba bajo presión, con una calma y precisión que no tenían sentido para alguien que había crecido en una vida común y tranquila. Las pesadillas recurrentes que tenía desde niña, siempre involucrando lugares que nunca había visitado, personas que nunca había conocido. Y estaba aquella fotografía que doña Mercedes guardaba en una caja de zapatos en el fondo del armario, lo único que tenía de antes de la adopción. Mariana tenía unos 2 años en la foto. Estaba en el regazo de una mujer cuyo rostro estaba cortado de la imagen, como si alguien hubiera eliminado deliberadamente su identidad. Durante años le había preguntado a su madre sobre esa mujer, pero doña Mercedes siempre evadía el tema. Cambiaba de conversación, decía que no importaba porque ahora ellas eran una familia. «Necesito que venga con nosotros», dijo el comandante Roberto, trayendo a Mariana de vuelta al presente. «El empresario Eduardo Torres está pidiendo hablar con usted. Dice que tiene información importante sobre su madre, sobre lo que le sucedió. Y, francamente, después de lo que ha pasado esta mañana, con ese diagnóstico extraordinariamente preciso que usted hizo, bueno, hay muchas preguntas que necesitan ser respondidas». Mariana miró a la doctora Vera Lucía, que todavía estaba parada allí, pálida y silenciosa. La directora evitó su mirada, claramente avergonzada por toda la situación. Luego miró al cielo, donde el helicóptero todavía estaba estacionado en el tejado, con sus hélices inmóviles, pero aún amenazantes. Tenía 2 opciones. Podía dar la espalda, marcharse, intentar reconstruir su vida como si nada de aquello hubiera sucedido. O podía aceptar subir a ese helicóptero y descubrir verdades que quizás cambiarían todo lo que creía saber sobre sí misma. Era una elección entre la seguridad de la ignorancia y el peligro del conocimiento. Pero en el fondo Mariana sabía que no era realmente una elección. Siempre había sido alguien que necesitaba saber, que necesitaba entender, que no podía simplemente aceptar respuestas prefabricadas. Eso era lo que la convertía en una enfermera excepcional, y eso era lo que ahora la empujaba hacia lo desconocido. «Hablaré con él», dijo finalmente, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Pero quiero respuestas, respuestas verdaderas, no medias verdades o evasivas militares». El comandante Roberto sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero genuina. «La teniente Méndez diría exactamente lo mismo», murmuró, casi para sí mismo. Y entonces, rodeada por los 3 hombres de traje oscuro, Mariana volvió a entrar en el hospital de la Santa Cruz. Pero esta vez no, como enfermera, no como empleada, y ciertamente no como la mujer que se había despertado aquella mañana pensando que conocía su propia historia. Entraba como alguien completamente diferente, alguien cuya identidad estaba a punto de ser reescrita por la revelación de secretos enterrados durante 15 años. El pasillo de la 6ª planta del Hospital de la Santa Cruz nunca le había parecido tan largo a Mariana. Cada paso resonaba en el tenso silencio que se había formado a su alrededor. Los empleados se apartaban cuando ella pasaba, mirando con una mezcla de curiosidad y miedo. La noticia de la llegada del helicóptero ya se había extendido por todo el hospital, y las especulaciones debían de correr como la pólvora por los pasillos y las salas de descanso. El comandante Roberto caminaba a su lado, sus pasos firmes y seguros, contrastando con la incertidumbre que Mariana sentía en cada fibra de su ser. Pasaron por la zona de hospitalización, por la sala de procedimientos, hasta llegar a un ala aislada que normalmente se reservaba para pacientes VIP. 2 guardias de seguridad privados estaban apostados en la puerta y se apartaron de inmediato cuando vieron acercarse al comandante. «Está despierto», dijo el comandante, deteniéndose frente a la puerta. «Pero todavía está débil. Lo que sea que le haya hecho esta mañana le salvó la vida, pero necesitará unos días para recuperarse por completo. Intente no presionarlo demasiado». Mariana asintió, con la garganta tan apretada que apenas podía respirar. Su mano tembló cuando alcanzó el pomo y, por un momento, consideró simplemente dar la espalda y huir.
Pero entonces pensó en la fotografía que había visto, en esa mujer que era su reflejo perfecto, y supo que no había vuelta atrás. La puerta se abrió con un leve crujido, revelando una habitación espaciosa y bien iluminada. Eduardo Torres estaba acostado en la cama del hospital, conectado a algunos monitores, pero visiblemente mejor que horas atrás. Sus ojos azules se fijaron en Mariana en el momento en que ella entró, y vio algo en esa mirada que la hizo detenerse en seco. No era solo reconocimiento, era una emoción profunda, casi dolorosa. «Ana», murmuró él, la voz todavía ronca pero firme. «Dios mío, es exactamente como mirarla a ella hace 15 años. Mi nombre es Mariana», corrigió ella suavemente, acercándose a la cama con pasos cautelosos. «Mariana Fuentes. No soy esa mujer que usted conoció». Eduardo cerró los ojos por un momento, y cuando los abrió de nuevo, había lágrimas acumuladas allí. «Disculpa», dijo. «Es solo que te pareces tanto a ella. No solo físicamente. La forma en que te mueves, cómo miras a tu alrededor antes de entrar en un lugar, cómo mantienes la postura a pesar de estar claramente nerviosa. Son detalles que Ana tenía, hábitos que nunca consiguió abandonar por completo, incluso cuando intentaba vivir una vida normal». Mariana acercó una silla y se sentó junto a la cama con las piernas temblando demasiado para seguir de pie. «Usted dijo que la conoció cuando estaba embarazada», comenzó decidiendo ir directamente al grano. «Dijo que soy su hija. ¿Cómo puede estar tan seguro?». Eduardo suspiró profundamente, acomodándose en la cama con cierta dificultad. «Conocí a Ana en una conferencia médica en Madrid hace 16 años. Comenzó con la mirada perdida en recuerdos lejanos. Yo era un empresario del sector farmacéutico. Ella estaba allí como consultora técnica. En ese momento no sabía que tenía formación militar. Se presentó como médica especializada en toxicología y realmente tenía todos los títulos y credenciales necesarios». Mariana escuchaba en silencio, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo. «Nos hicimos amigos», continuó Eduardo. «Ana era fascinante, brillante, dedicada, con una pasión por salvar vidas que nunca había visto en nadie antes. Pasamos meses hablando, intercambiando ideas sobre investigaciones, sobre nuevas formas de tratamiento para intoxicaciones. Y entonces, un día, apareció en mi empresa visiblemente embarazada. Hizo una pausa, cogiendo un vaso de agua que estaba en la mesita de noche. Sus manos temblaban ligeramente. Estaba diferente», recordó, «más reservada, más cautelosa. Me dijo que necesitaba ayuda, que estaba en una situación complicada y que no podía recurrir a los canales normales. Le ofrecí todo lo que podía, dinero, protección, un lugar seguro donde quedarse, pero lo rechazó todo. Solo dijo que necesitaba que le prometiera una cosa». «¿Qué?», preguntó Mariana inclinándose hacia adelante. «Que si algo le pasaba, si desaparecía o si algo salía mal, yo debía buscar a su hija, asegurarme de que la niña estaba bien, de que la estaban cuidando». Me dio algunos detalles, nombres de personas que podrían ayudar, lugares donde empezar a buscar. Pero me hizo jurar que solo lo haría si fuera absolutamente necesario, porque cualquier investigación podría poner a la niña en peligro. Mariana sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «¿Y usted la buscó?». Eduardo negó con la cabeza, y la culpa era evidente en su rostro. «No inmediatamente», admitió. «Cuando Ana desapareció pocos meses después, cuando fue declarada muerta en una operación clasificada, me quedé en shock. No sabía qué hacer. Tenía miedo de que si empezaba a hacer preguntas, podría realmente poner a la niña en peligro, como ella había advertido. Así que esperé. Guardé la información. Mantuve contacto con algunas personas, pero no actué directamente». «Entonces, ¿por qué ahora?», quiso saber Mariana. «¿Por qué después de 15 años?». «Porque hace 3 semanas recibí una amenaza», respondió Eduardo bajando la voz. «Alguien descubrió que yo tenía información sobre Ana, sobre lo que estaba investigando antes de desaparecer. Empezaron a presionarme, a seguirme, y anoche alguien puso algo en mi bebida.
Si tú no te hubieras dado cuenta de lo que eras y no hubieras actuado cuando lo hiciste, ahora estaría muerto. Mariana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué estaba investigando mi madre que fuera tan peligroso? Corrupción, respondió Eduardo simplemente. Pero no solo corrupción común. Ana descubrió que había una trama que involucraba a personas en puestos muy altos, usando recursos militares y médicos para fines personales. Experimentos no autorizados, desvío de medicamentos, falsificación de investigaciones. Estaba reuniendo pruebas cuando desapareció. Y esa gente todavía anda por ahí, concluyó Mariana, sintiendo náuseas. Por eso intentaron silenciarlo. Eduardo asintió. Y por eso creciste con una identidad falsa, protegida por personas que sabían que si la verdad sobre quién eres realmente salía a la luz, tu vida estaría en peligro. Antes de que Mariana pudiera responder, la puerta se abrió y el comandante Roberto entró, seguido por una mujer que Mariana no conocía. Debía de tener unos 50 años, el pelo rubio y corto, ojos penetrantes y una postura militar inconfundible. Llevaba un traje elegante, pero había algo en ella que gritaba autoridad. «Señora Fuentes», dijo el comandante, «me gustaría presentarle a la coronel Patricia Aguilar. Fue la superior de la teniente Ana Carolina Méndez y tiene información que creo que querrá oír». La coronel Patricia se acercó con pasos medidos, estudiando a Mariana con una intensidad que la hizo sentirse completamente expuesta. «El parecido es notable», comentó la coronel. Eduardo no exageraba. «Eres su viva imagen». Mariana se levantó, cruzándose de brazos a la defensiva. «Todos parecen estar seguros de quién soy excepto yo», dijo sin poder ocultar la frustración en su voz. «¿Puede alguien al menos mostrarme pruebas concretas? No solo fotografías e historias, sino algo que realmente demuestre que esa mujer era mi madre». La coronel Patricia abrió la carpeta que llevaba y sacó un sobre amarillento. Dentro había una única hoja de papel, doblada con cuidado. Cuando Mariana la desdobló, vio que era una carta, escrita a mano con una caligrafía delicada y femenina. La fecha en la parte superior era de 15 años atrás, y la carta comenzaba de una manera que hizo que el corazón de Mariana se detuviera. «Para mi hija, donde quiera que estés». Mariana tuvo que sentarse de nuevo, las piernas le fallaban por completo, le temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el papel. Con la vista nublada por las lágrimas, comenzó a leer. «Si estás leyendo esto, es que algo ha salido terriblemente mal. Esperaba no necesitar nunca que estas palabras fueran encontradas. Esperaba poder contártelo todo personalmente cuando fueras lo suficientemente mayor para entenderlo. Pero la vida raramente nos da lo que esperamos y he aprendido a prepararme para lo peor. Mi nombre es Ana Carolina Méndez. Soy tu madre. Y quiero que sepas que cada decisión que tomé, cada sacrificio que hice, fue por amor a ti. Cuando descubrí que estaba embarazada, mi vida ya era complicada. Estaba en medio de una investigación peligrosa, lidiando con gente que no dudaría en usarte en mi contra. Así que tomé la decisión más difícil de mi vida. Te entregué a personas en las que confiaba, personas que prometieron darte una vida normal, segura, lejos de todo el peligro que me rodeaba. Borré todos los rastros que pudieran conectarnos. Fue como arrancarme mi propio corazón, pero era la única forma de protegerte. Naciste el 23 de abril a las 6 de la mañana, pesando 3 kilos y 200 gramos. Tenías los ojos verdes como los míos y un llanto fuerte que llenó la sala de partos. Te sostuve solo durante unas horas. Memoricé cada detalle de tu rostro. Besé tu frente 1000 veces y te prometí que un día, de alguna manera, volvería a por ti. Si estás leyendo esto, es que probablemente he fallado en esa promesa, pero quiero que sepas algunas cosas. Fuiste amada desde el primer momento. Fuiste deseada, celebrada, protegida con todo lo que tenía. Y espero que, donde quiera que hayas crecido, hayas encontrado a personas que te dieron el amor y el cariño que yo no pude darte. Sé que debes de estar confundida, quizás incluso enfadada. Tienes todo el derecho a estarlo,
Pero si algo en ti siente que merece respuestas, si algo en ti quiere saber de dónde vienes y por qué las cosas sucedieron como sucedieron, busca a la coronel Patricia Aguilar. Ella lo sabe todo. Tiene las pruebas, los documentos, todo lo que necesitas para entender. Y si un día, de alguna forma milagrosa, sigues el mismo camino que yo, si descubres que tienes el mismo don que yo tenía para salvar vidas, que sepas que no es coincidencia, es genética, es destino, es quienes somos en el fondo del alma. Usa ese don con sabiduría, úsalo para el bien, y que sepas que, donde quiera que esté, estaré orgullosa de ti. Con todo el amor que una madre puede tener. Ana Carolina Méndez. Mariana terminó de leer con el rostro empapado en lágrimas. Le temblaban tanto las manos que casi se le cayó la carta. 23 de abril. Era su fecha de nacimiento. 6 de la mañana. Era la hora que constaba en su partida de nacimiento. 3 kilos y 200 gramos. Cada detalle coincidía perfectamente. ¿Cómo lo consiguieron?, preguntó con la voz quebrada. ¿Cómo falsificaron mi partida de nacimiento, mis documentos, toda mi vida? No fue una falsificación, respondió la coronel Patricia suavemente. Fue protección de testigos. Ana estaba trabajando en una operación encubierta cuando descubrió que estaba embarazada. El padre de la niña, bueno, esa es otra historia complicada. Pero lo importante es que Ana sabía que si las personas equivocadas se enteraban de tu existencia, tu vida estaría en peligro constante. Así que nos buscó, continuó la coronel. Pidió nuestra ayuda para incluirte en un programa de protección. Encontramos a Mercedes Fuentes, una mujer que recientemente había perdido la posibilidad de tener hijos biológicos debido a complicaciones médicas. Era profesora, tenía una vida estable y, lo más importante, tenía un corazón enorme. Cuando le explicamos la situación, aceptó adoptarte sin dudarlo. Mi madre lo sabía, susurró Mariana, recordando todas las veces que doña Mercedes había evadido el tema cuando le preguntaba por sus padres biológicos. Siempre lo supo todo. Mercedes fue una heroína, dijo la coronel con firmeza. Te crió con amor, te dio educación, valores, todo lo que una niña necesita. Y lo más importante, guardó el secreto incluso cuando la presionabas por respuestas. Lo hizo porque sabía que era la única forma de mantenerte a salvo. Mariana sintió una oleada de emociones contradictorias, rabia por haber sido engañada toda su vida, gratitud por doña Mercedes, por haber sido la madre maravillosa que fue, tristeza por la mujer que la había llevado durante 9 meses y luego tuvo que renunciar a ella, miedo por lo que todo esto significaba para su futuro. ¿Y mi padre?, preguntó finalmente mirando a la coronel. La carta menciona que es una historia complicada. ¿Quién era él? La coronel Patricia intercambió una mirada significativa con el comandante Roberto antes de responder. Tu padre era el capitán Gabriel Herrera, dijo con cuidado. Él y Ana trabajaban juntos en la misma unidad. Era un hombre excepcional, dedicado, valiente. Llamaba a Ana más que a nada. Era, notó Mariana, sintiendo que se le hundía el estómago. Él también desapareció en la misma operación que Ana, confirmó la coronel. Oficialmente ambos fueron declarados muertos en acto de servicio, pero nunca encontramos los cuerpos, nunca tuvimos una confirmación real. Durante años algunos de nosotros mantuvimos la esperanza de que quizás de alguna manera hubieran sobrevivido, que quizás estuvieran escondidos en algún lugar esperando el momento adecuado para volver. Pero ahora creen que están realmente muertos, concluyó Mariana, con un dolor en la voz imposible de ocultar. Después de 15 años sin ninguna señal, sin ninguna pista, es difícil mantener la esperanza, admitió la coronel. Pero el hecho de que estés viva, de que hayas crecido y te hayas convertido exactamente en el tipo de persona que era Ana, eso es algo. Es un legado que continúa. Eduardo Torres, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente volvió a hablar. Mariana, hay algo más que necesitas saber, dijo con voz seria. El ataque contra mí no fue aleatorio.
Quienquiera que lo haya hecho sabía exactamente quién era yo y lo que sabía sobre Ana, lo que significa que alguien está intentando activamente borrar los últimos vestigios de la investigación que ella estaba llevando a cabo. Y si saben de mí, añadió el comandante Roberto, probablemente ya han descubierto tu existencia también. Tenemos que asumir que tu identidad ha sido comprometida, que las personas que querían silenciar a Ana ahora saben que tuvo una hija y que esa hija está viva. Mariana sintió que el pánico le subía por la garganta. ¿Qué están diciendo? ¿Que estoy en peligro? Estamos diciendo que necesitamos protegerte, respondió la coronel Patricia. Tenemos un equipo listo para llevarte a un lugar seguro mientras investigamos quién está detrás de los ataques recientes. Es solo una precaución, pero es necesaria. Mariana se levantó bruscamente, la silla raspando el suelo con un sonido agudo. No, dijo con firmeza, no voy a esconderme. No voy a dejar que gente que ni siquiera conozco controle mi vida. Ya he vivido 34 años sin saber quién era realmente. No voy a pasar más tiempo huyendo de sombras. No entiendes el peligro, comenzó el comandante, pero Mariana lo interrumpió. Entiendo perfectamente, dijo, con la voz firme a pesar del miedo que sentía. Mi madre biológica pasó la vida huyendo, escondiéndose, protegiendo, y al final eso no la salvó. Si hay gente peligrosa buscándome, entonces necesito saber quiénes son. Necesito entender qué estaba investigando mi madre y terminar lo que ella empezó. La coronel Patricia estudió a Mariana durante un largo momento y luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «¿Realmente eres su hija?», murmuró. La misma terquedad, el mismo coraje, la misma negativa a aceptar el camino fácil. «No es terquedad», corrigió Mariana. «Es justicia. Si mi madre descubrió algo lo suficientemente importante como para morir por ello, entonces necesito saber qué era. Y si hay gente por ahí intentando mantener ese secreto enterrado, entonces tienen que ser expuestos». Eduardo intentó incorporarse en la cama, haciendo una mueca de dolor. «Mariana, sé que estás en shock, que estás procesando mucha información de golpe. Pero tienes que entender que esta gente es peligrosa. Ya han intentado silenciarme y no dudarán en hacer lo mismo contigo. Entonces, ayúdenme», pidió Mariana mirando a cada persona en la habitación. «Ustedes tienen recursos, información, contactos. Ayúdenme a descubrir la verdad. Ayúdenme a terminar lo que Ana empezó». «No has sido entrenada para esto», argumentó el comandante Roberto. «No tienes experiencia en investigaciones, en lidiar con situaciones peligrosas». «Pero tengo sus instintos», respondió Mariana. «Lo demostré esta mañana cuando diagnostiqué algo que ningún médico en este hospital pudo ver. Lo demostré cuando salvé la vida del señor Torres en contra de todas las órdenes y protocolos. Quizás no tenga entrenamiento militar, pero tengo algo que heredé de ella. Y eso tiene que valer algo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión y posibilidades. Mariana podía ver los engranajes girando en las mentes de cada persona presente, sopesando riesgos, considerando opciones. Fue la coronel Patricia quien finalmente rompió el silencio. «Hay una condición», dijo. «Si vamos a hacer esto, si vamos a involucrarte en esta investigación, harás exactamente lo que te digamos, sin improvisaciones, sin decisiones unilaterales. Puede que tengas los instintos de Ana, pero no tienes el entrenamiento. Y eso podría costarte la vida si no tienes cuidado». Mariana asintió de inmediato. «De acuerdo, pero quiero acceso a todo. Todos los archivos sobre mi madre, sobre su investigación, sobre lo que pasó hace 15 años, sin omisiones, sin secretos». La coronel lo consideró por un momento, luego extendió la mano. «Tenemos un trato». Mariana le estrechó la mano, sintiendo la firmeza del apretón, la fuerza de esa mujer que había sido la superior de su madre. Era como sellar un pacto con el destino, como cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El comandante Roberto suspiró pesadamente. «Voy a necesitar autorización superior para esto», dijo.
Involucrar a un civil en una investigación militar activa no es algo que hagamos a la ligera. Entonces consigue esa autorización, respondió la coronel con autoridad. Mientras tanto, vamos a empezar revisando los archivos que ya tenemos. Mariana tiene derecho a saber sobre su propia historia y quizás vea algo que todos nosotros hemos pasado por alto en estos 15 años. Durante las horas siguientes, Mariana fue introducida a un mundo que nunca imaginó que existiera. La coronel Patricia trajo cajas de archivos, fotografías, informes, todo meticulosamente organizado pero cubierto por el polvo de años de almacenamiento. Se instalaron en una sala de conferencias privada que el hospital les facilitó, y Mariana comenzó a sumergirse en la vida de la mujer que la había traído al mundo. Había fotografías de Ana en diferentes momentos de su carrera, recibiendo condecoraciones, liderando equipos, en entrenamientos y misiones. En cada imagen, Mariana veía reflejos de sí misma. La forma en que Ana sonreía, ligeramente de lado, la manera en que fruncía el ceño cuando estaba concentrada. Pequeños gestos y expresiones que Mariana siempre había pensado que eran únicamente suyos, pero que claramente eran herencia genética. Había también informes detallados sobre la investigación que Ana estaba llevando a cabo. Había descubierto una red de corrupción que involucraba medicamentos experimentales, desvío de recursos y falsificación de investigaciones clínicas. Las implicaciones eran enormes, involucrando no solo a militares, sino también a ejecutivos de empresas farmacéuticas e incluso a políticos. Y entonces Mariana encontró algo que la hizo detenerse. Era un informe fechado 3 semanas antes de la desaparición de Ana. En él mencionaba haber descubierto un nombre, alguien que aparentemente estaba en el centro de toda la operación, pero el nombre estaba censurado, cubierto por una franja negra que hacía imposible saber de quién se trataba. ¿Quién es esta persona?, preguntó Mariana, señalando la censura. La coronel Patricia frunció el ceño. Esa información fue clasificada al más alto nivel, explicó. Ni siquiera yo tuve acceso al nombre completo. Todo lo que sabemos es que era alguien con suficiente poder como para hacer que toda la investigación se cerrara súbitamente. Pero si esa persona todavía anda por ahí, si todavía tiene poder, reflexionó Mariana, entonces es quien probablemente está detrás del ataque al señor Torres. Es quien está intentando mantener todo oculto. Exacto, asintió la coronel, y por eso es tan peligroso. Estamos lidiando con alguien que tiene recursos, influencia, y está dispuesto a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Mariana miró el reloj en la pared y se dio cuenta con sorpresa de que ya eran las 6 de la tarde. Llevaba allí casi 8 horas, absorbiendo información, intentando procesar 15 años de historia en un solo día. Le dolía la cabeza, su corazón estaba exhausto de tantas emociones, pero al mismo tiempo sentía una determinación creciendo dentro de ella. «Necesito ir a casa», dijo finalmente, frotándose los ojos cansados. «Necesito tiempo para procesar todo esto». «No puedes volver a tu apartamento», dijo el comandante Roberto de inmediato. «Ya hemos organizado un alojamiento seguro para ti, un hotel discreto con seguridad 24 horas». Mariana quiso protestar, pero sabía que él tenía razón. Si realmente había gente buscándola, su apartamento sería el primer lugar que mirarían. «Está bien», asintió a regañadientes. «Pero necesito coger algunas cosas primero, ropa, documentos». «Ya nos hemos encargado de eso», interrumpió la coronel. «Hemos enviado un equipo a tu apartamento. Traerán todo lo que necesites. Por ahora vienes con nosotros». Cuando finalmente dejaron el hospital, el cielo de Madrid ya estaba oscureciendo, teñido de naranja y púrpura por el atardecer. Mariana subió a un coche blindado, rodeada de agentes de seguridad, y por primera vez desde que todo comenzó, se permitió sentir el peso completo de la situación. Su vida había cambiado por completo en menos de 12 horas. Había perdido su trabajo, descubierto que su identidad era una mentira, que tenía padres biológicos que habían desaparecido en circunstancias misteriosas, y que ahora estaba involucrada en una investigación que podría costarle su propia vida.
Mientras el coche se deslizaba por las concurridas calles de la ciudad, Mariana miró por la ventana y vio a la gente viviendo sus vidas normales, volviendo a casa después del trabajo, encontrándose con amigos, cenando en 1900 restaurantes, vidas simples, predecibles, seguras, y por un momento sintió una profunda envidia de esa normalidad que nunca más tendría. Pero entonces pensó en Ana, en la mujer valiente que había sacrificado todo por sus principios, que había luchado contra la corrupción aun sabiendo los riesgos. Pensó en doña Mercedes, que había dado amor incondicional a una niña que no era biológicamente suya. Y pensó en sí misma, en la enfermera que siempre supo que había sido hecha para salvar vidas, que nunca pudo conformarse con las injusticias. Quizás nunca había habido una vida normal esperándola. Quizás siempre estuvo destinada a seguir un camino diferente, más difícil, más peligroso, pero también más significativo. Y quizás, solo quizás, estaba exactamente donde debía estar. El hotel donde instalaron a Mariana estaba en Chamberí, un barrio céntrico de Madrid donde sería fácil mezclarse con la multitud. La habitación era cómoda pero impersonal, con paredes blancas y muebles funcionales que parecían no pertenecer a ningún lugar. Había 2 agentes de seguridad apostados en el pasillo, discretos pero siempre vigilantes. Mariana sabía que debería sentirse protegida, pero lo único que sentía era que estaba prisionera. Eran casi las 10 de la noche, cuando finalmente pudo darse una ducha caliente y cambiarse de ropa. Las cosas que habían recogido de su apartamento estaban organizadas sobre la cama, cada artículo cuidadosamente doblado y ordenado por manos que no eran las suyas. Era extraño ver sus pertenencias personales manipuladas por extraños, como si su vida privada hubiera sido invadida y catalogada. Se sentó en el borde de la cama, todavía con el pelo húmedo cayéndole sobre los hombros, y cogió su móvil. Tenía decenas de mensajes sin leer, colegas del hospital preguntando qué había pasado, algunas amigas preocupadas por su despido, incluso algunos números desconocidos que probablemente eran periodistas intentando conseguir una declaración sobre el incidente del helicóptero, pero había un mensaje en particular que le llamó la atención. Era de Camila, su mejor amiga desde la facultad de enfermería. El mensaje era corto y directo, en el estilo típico de Camila. «Mari, ¿qué demonios está pasando? He visto en el grupo del hospital que te han despedido y luego ha habido un helicóptero en el tejado. Llámame, estoy preocupada». Mariana dudó un momento, con los dedos suspendidos sobre la pantalla. El comandante Roberto había sido claro sobre no discutir la situación con nadie, sobre mantenerlo todo en absoluto secreto. Pero Camila no era cualquiera. Era la única amiga de verdad que tenía, la única persona que conocía sus miedos más profundos, sus esperanzas secretas. Antes de que pudiera convencerse de lo contrario, Mariana pulsó el botón de llamada. Camila respondió al primer tono. «Mariana, joder, ¿dónde estás? He estado intentando llamarte todo el día». «Estoy bien, Camila», respondió Mariana intentando mantener la voz calmada. «Siento no haberte contestado antes. Ha sido un día muy loco». «¿Loco? Mari, te han despedido y luego un helicóptero militar ha aterrizado en el hospital buscándote. La gente está diciendo que eres una especie de agente secreta o algo así. ¿Qué está pasando de verdad?» Mariana cerró los ojos, sintiendo el peso de todos los secretos presionando contra su pecho. «Es complicado, Cami, muy complicado, y no puedo hablar mucho de ello ahora». Hubo una pausa al otro lado de la línea, y luego Camila dijo con voz más suave. «¿Estás en peligro?» «No lo sé», admitió Mariana honestamente. «Quizás, pero estoy protegida. Hay gente cuidándome». «¿Qué gente? ¿La policía? ¿El ejército?» Mariana rió sin humor. «Algo así. Mira, Cami, te prometo que te lo contaré todo cuando pueda. Pero ahora necesito que confíes en mí, ¿vale? Estoy bien, estoy segura, solo necesito un tiempo para resolver algunas cosas». Camila suspiró profundamente. «Sabes que puedes contar conmigo para lo que necesites, ¿verdad? Si necesitas un lugar donde quedarte, si necesitas ayuda...» «Lo sé», interrumpió Mariana sintiendo que los ojos le ardían con lágrimas que se negaba a derramar.
y significa mucho para mí. Pero ahora lo mejor que puedes hacer es fingir que no sabes dónde estoy, por tu propia seguridad. Mari, me estás asustando. Yo también estoy asustada, admitió Mariana. Pero voy a estar bien. Tengo que estarlo. Después de colgar, Mariana se quedó mirando el teléfono durante un largo rato. Pensó en todas las personas de su vida que eran importantes para ella. Camila, algunos colegas del hospital, las pocas amigas que había hecho a lo largo de los años. Todas esas conexiones de repente parecían frágiles, amenazadas por la tormenta que había entrado en su vida. Unos golpes firmes en la puerta la sacaron de sus pensamientos. Se levantó con cautela, mirando por la mirilla antes de abrir. Era la coronel Patricia, todavía con el mismo traje impecable de antes, como si no hubiera sido un día agotador para ella también. ¿Puedo entrar?, preguntó la coronel cuando Mariana abrió la puerta. Claro, respondió Mariana, apartándose para dejarla pasar. ¿Ha pasado algo? La coronel entró y miró alrededor de la habitación antes de sentarse en el único sillón disponible. Le hizo un gesto a Mariana para que se sentara también. Pensé que debíamos hablar, dijo. Sin los demás, sin protocolos oficiales, solo nosotras dos. Mariana se sentó en el borde de la cama, intrigada. ¿Sobre qué? Sobre tu madre, sobre Ana. La coronel cruzó las manos en su regazo, con la mirada distante como si estuviera viendo algo mucho más allá de las paredes de esa habitación. Has visto los archivos, has leído los informes, pero los archivos no cuentan toda la historia, no muestran quién era ella realmente. Mariana se inclinó hacia adelante, ávida por cualquier información que pudiera ayudarla a conocer mejor a la mujer que la había traído al mundo. Cuénteme, pidió suavemente. La coronel sonrió, una sonrisa pequeña y nostálgica. Ana era extraordinaria, comenzó, no solo como profesional, sino como persona. Tenía una capacidad única para hacer que la gente se sintiera vista, comprendida, y era increíblemente dedicada. Cuando asumía una misión, se entregaba por completo. Hizo una pausa, con los ojos brillando de emociones contenidas. Conocí a Ana cuando entró en la unidad hace 20 años. Era joven, llena de ideales, decidida a marcar la diferencia. Y lo hizo. Salvó incontables vidas, desmanteló operaciones peligrosas, siempre con esa ética inquebrantable que la hacía especial. ¿Y el capitán Gabriel?, preguntó Mariana con vacilación. ¿Cómo se conocieron? El rostro de la coronel se suavizó aún más. Gabriel era el compañero de Ana en muchas misiones. Se complementaban perfectamente. Ella era analítica, meticulosa. Él era intuitivo, audaz. Juntos eran imbatibles, y en algún momento esa colaboración profesional se transformó en algo más. Iba en contra de las reglas, continuó la coronel. Las relaciones entre miembros de la misma unidad estaban desaconsejadas, especialmente entre oficiales, pero algunos sentimientos son demasiado fuertes para ser contenidos. Intentaron mantenerlo en secreto, pero era obvio para cualquiera que los mirara. La forma en que Gabriel miraba a Ana, cómo ella sonreía cuando él entraba en la sala. Mariana sintió una punzada de dolor en el pecho, un luto por los padres que nunca había conocido, por un amor que nunca había presenciado. ¿Eran felices? Mucho, confirmó la coronel. Y cuando Ana descubrió que estaba embarazada, Gabriel estaba radiante. Nunca había visto a un hombre tan feliz. Empezó a hacer planes. Hablaba de pedir un traslado a un puesto menos peligroso, de construir una vida normal con Ana y el bebé. Entonces, ¿qué pasó?, quiso saber Mariana. ¿Por qué Ana tuvo que entregarme? ¿Por qué no pudieron simplemente dejarlo todo y vivir como una familia normal? Porque Ana descubrió algo que no podía ignorar, respondió la coronel, con la voz volviéndose más sombría. La investigación sobre corrupción que estaba llevando a cabo reveló cosas mucho peores de lo que nadie imaginaba. No era solo desvío de recursos o medicamentos. Se estaban realizando experimentos en personas sin su consentimiento, pruebas clínicas falsificadas que ponían vidas en riesgo, todo para beneficio personal.
¿Y tenía pruebas? Las estaba reuniendo, pero cuanto más profundo investigaba, más peligroso se volvía. Empezaron las amenazas, primero sutiles, luego cada vez más directas. Dijeron que sabían de tu existencia, que si no paraba, usarían al bebé en su contra. Mariana sintió que le subían las náuseas por la garganta, así que me entregó para protegerme. Fue la decisión más difícil que he visto tomar a nadie, dijo la coronel, y ahora había lágrimas genuinas en sus ojos. Estuve allí cuando te sostuvo por última vez. Vi cómo memorizaba cada detalle de tu rostro, cómo besaba tu frente repetidamente, cómo tuvieron que arrancártela literalmente. Fue devastador. Pero no detuvo la investigación, concluyó Mariana amargamente. Incluso después de renunciar a mí, continuó. Porque así era ella, explicó la coronel. Ana creía que algunas cosas eran más grandes que la felicidad personal, que había un bien mayor que valía cualquier sacrificio, y sabía que si no exponía a esa gente, otros sufrirían, otras familias serían destruidas. ¿Y Gabriel estaba de acuerdo con eso? La coronel dudó antes de responder. Gabriel quería que parara, quería que huyeran juntos, que encontraran un lugar seguro y empezaran de nuevo. Tuvieron discusiones terribles sobre ello, pero al final, él nunca la habría dejado enfrentar aquello sola. Así que se quedó a su lado incluso sin estar de acuerdo con la decisión. Mariana se secó las lágrimas que le corrían por el rostro. ¿Y en la última misión estaban juntos? Lo estaban. La coronel se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad iluminada. La operación debía ser simple: infiltración, recogida de pruebas finales, extracción. Pero algo salió mal. La comunicación se cortó, y cuando el equipo de rescate llegó al lugar no había nadie. Solo señales de que había habido una salida apresurada. ¿Creen que fueron capturados? Era la teoría más probable, pero nunca hubo una petición de rescate, nunca hubo confirmación. Es como si simplemente hubieran desaparecido de la faz de la tierra. Mariana se quedó en silencio durante un largo momento, procesándolo todo. Entonces, de repente, una pregunta surgió en su mente. «Coronel, ¿por qué me cuenta todo esto ahora? ¿Por qué no antes, cuando estábamos con los demás? Porque quiero que entiendas completamente en qué te estás metiendo», respondió la coronel volviéndose para mirarla. «Tienes derecho a conocer toda la verdad antes de decidir si realmente quieres continuar. Esto no es solo una investigación abstracta. Son personas reales, consecuencias reales, peligros reales. Ya lo he decidido», dijo Mariana con firmeza. «No voy a echarme atrás». La coronel la estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. «Entonces, hay algo más que necesitas saber. Mañana vamos a tener una reunión con alguien que puede tener información crucial. Alguien que trabajó directamente con Ana en los últimos meses antes de su desaparición». ¿Quién? El doctor Rodrigo Campos. Era el médico jefe del proyecto que Ana estaba investigando. Cuando todo salió a la luz, fue uno de los pocos que se negó a participar en el encubrimiento. Por eso, perdió su puesto, su reputación fue destruida, y ha pasado los últimos 15 años viviendo prácticamente como un recluso. Y ha accedido a hablar conmigo. Después de mucha persuasión, sí, pero ha avisado de que solo hablará en persona, en un lugar que él elija, y quiere hablar solo contigo. ¿Conmigo? ¿Por qué? Dijo que si realmente eres la hija de Ana, lo reconocerá cuando te vea. No quiso explicar más que eso. A la mañana siguiente, Mariana se despertó temprano. La ansiedad no le permitió dormir más allá de las 6. Se vistió con cuidado, eligiendo ropa práctica pero discreta, y esperó en el vestíbulo del hotel hasta que el comandante Roberto llegó para recogerla. El trayecto hasta el lugar del encuentro duró casi 2 horas. Salieron del bullicio de Madrid en dirección a la sierra, pasando por carreteras secundarias hasta llegar a un pequeño pueblo llamado Cercedilla, conocido por sus actividades de aventura y su naturaleza exuberante. Era un contraste sorprendente con el caos urbano al que Mariana estaba acostumbrada.
El doctor Rodrigo Campos vivía en una casa modesta en las montañas, rodeada de árboles y con una vista impresionante del valle. Cuando llegaron, un hombre de unos 60 años estaba esperando en el porche. Tenía el pelo completamente blanco, gafas de montura fina y un rostro marcado por el tiempo y la tristeza. «Puede esperar aquí», le dijo Mariana al comandante Roberto cuando éste hizo ademán de salir del coche. «No puedo dejarla entrar sola», protestó él. «Esas fueron sus condiciones», le recordó Mariana. «Y además necesito hacer esto. Necesito oír lo que tiene que decir, sin interferencias». Al comandante claramente no le gustó, pero asintió a regañadientes. «Me quedaré aquí. Si hay algún problema, grita». Mariana caminó por el pequeño jardín hasta el porche, y cuando el doctor Rodrigo la vio de cerca, palideció visiblemente. «Dios mío», murmuró. «Es como mirar a través del tiempo». «Doctor Campos», comenzó Mariana, extendiendo la mano. Él le estrechó la mano con una firmeza sorprendente para alguien que parecía tan frágil. «Por favor, llámame Rodrigo», dijo. «Entra. He hecho café». La casa por dentro era sencilla pero acogedora, llena de libros y fotografías de paisajes naturales. Rodrigo sirvió café en tazas de cerámica y se sentó en un sillón desgastado, haciéndole un gesto a Mariana para que se sentara en el sofá de enfrente. «Sé quién eres», comenzó sin preámbulos. «Ana me habló de ti. En las últimas semanas, antes de desaparecer, estaba obsesionada con asegurarse de que estuvieras a salvo, de que te estuvieran cuidando bien». ¿Eran cercanos? Éramos colegas. Respetaba mucho su trabajo, y cuando empezó la investigación, me buscó porque sabía que yo tenía acceso a información que necesitaba. Rodrigo tomó un sorbo de café, con las manos temblando ligeramente. Lo que descubrió era peor, de lo que nadie podía imaginar. «Cuénteme», pidió Mariana. Rodrigo se levantó y fue a un escritorio en un rincón de la sala. Abrió un cajón y sacó una carpeta vieja y amarillenta. «Durante 15 años he guardado esto», dijo volviendo al sillón, esperando que un día alguien viniera a buscar respuestas, esperando que Ana pudiera volver y terminar lo que empezó. Abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, esparciéndolos sobre la mesa de centro entre ellos. Eran informes médicos, gráficos, fotografías de instalaciones que Mariana no reconocía. «Había un programa experimental», explicó Rodrigo. «Oficialmente era para el desarrollo de nuevos tratamientos para intoxicaciones graves, pero en realidad estaban probando sustancias en seres humanos sin el consentimiento adecuado, manipulando resultados, falsificando la eficacia». «Eso es monstruoso», susurró Mariana, hojeando los documentos con creciente horror. «Y lo peor es que cuando algunas personas empezaron a cuestionar, a mostrar efectos secundarios graves, simplemente desaparecieron de los registros, como si nunca hubieran existido». Rodrigo señaló una lista de nombres. Ana estaba intentando rastrear a estas personas, descubrir qué les había pasado. Mariana miró la lista, sintiendo un escalofrío. Había al menos 20 nombres allí, cada uno con una fecha y una anotación al lado. La mayoría de las anotaciones decían simplemente «trasladado» o «dado de alta», pero algunas tenían un símbolo que Mariana no comprendía. «¿Este símbolo?», preguntó señalando. «¿Qué significa?». Rodrigo cerró los ojos como si sintiera dolor. «Significa que la persona no sobrevivió a las pruebas». Mariana sintió náuseas. «¿Cuántos?». «Que yo sepa, al menos 8. Pero Ana sospechaba que había muchos más, casos anteriores que habían sido completamente borrados de los registros». «¿Y quién estaba detrás de esto? ¿Quién tenía el poder para hacer todo esto y además encubrirlo?». Rodrigo dudó, mirando nerviosamente hacia la ventana como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. «Ana descubrió un nombre», dijo finalmente en voz baja, «pero cuando me lo contó, me hizo jurar que nunca lo revelaría a menos que estuviera absolutamente seguro de que la persona adecuada estaba preguntando». «¿Y está seguro? ¿Está seguro de que soy la persona adecuada?». Rodrigo miró profundamente a los ojos de Mariana, como si buscara algo específico.
Luego asintió lentamente. Tienes sus ojos, no solo el color, sino la intensidad. La misma determinación que tenía Ana. Sí, eres la persona adecuada. Se levantó de nuevo y fue a una pequeña caja fuerte escondida detrás de una estantería. La abrió con una combinación que obviamente había memorizado hacía mucho tiempo y sacó un sobre sellado. Este fue el último regalo que Ana me hizo, dijo, volviendo y entregándole el sobre a Mariana. Me dijo que si algo le pasaba, debía guardarlo hasta que apareciera su hija. Hasta que aparecieras tú. Mariana cogió el sobre con manos temblorosas. Su nombre estaba escrito en el frente con la misma caligrafía delicada que había visto en la carta del día anterior. Lo abrió con cuidado y sacó varias hojas de papel, todas cubiertas de anotaciones minuciosas. En la primera página había un nombre rodeado varias veces, subrayado con tanta fuerza que casi había rasgado el papel. Senador Marcelo Velasco. Mariana miró a Rodrigo, con los ojos desorbitados. ¿El senador? Pero él... Es uno de los políticos más poderosos del país, completó Rodrigo. Exacto. Y por eso nadie ha podido tocarlo. Ana descubrió que estaba usando su posición para facilitar las pruebas ilegales, recibiendo millones en sobornos de las empresas farmacéuticas implicadas. Tenía protección en las altas esferas, conexiones en todos los lugares importantes. Y ha seguido haciéndolo durante 15 años, dijo Mariana, sintiendo que la rabia hervía en su interior. Incluso después de que Ana y Gabriel desaparecieran, él continuó. Rodrigo asintió con tristeza. Sí, y probablemente sigue haciéndolo hoy. Hombres como él raramente se detienen mientras haya beneficios que obtener. Mariana siguió leyendo las notas de Ana, absorbiendo cada detalle, cada conexión que su madre había trazado tan cuidadosamente. Era una trama elaborada que involucraba a múltiples empresas, varias instalaciones médicas, decenas de personas en diferentes posiciones de poder. Ana había pasado meses construyendo este caso, reuniendo pruebas, preparándose para exponerlo todo. Y estaba a punto de hacerlo cuando desapareció, ¿verdad?, preguntó Mariana. Sí, tenía una reunión programada con un fiscal para entregar todas las pruebas, pero nunca llegó a esa reunión. Rodrigo se limpió las gafas con un pañuelo, la emoción evidente en su voz. Después de eso, intenté continuar la investigación por mi cuenta, pero me amenazaron. Perdí mi trabajo. Mi familia sufrió presiones. Tuve que parar para protegerlos, pero guardó las pruebas. Era todo lo que podía hacer, guardarlas y esperar. Y ahora estás aquí, y quizás finalmente podamos terminar lo que Ana empezó. Mariana dobló los papeles con cuidado y los volvió a meter en el sobre. Ha llevado 15 años, dijo, pero me aseguraré de que mi madre tenga justicia. Me aseguraré de que todas estas personas que sufrieron tengan justicia. Rodrigo sonrió, una sonrisa triste pero esperanzada. Ella estaría orgullosa de ti. Cuando Mariana volvió al coche, el comandante Roberto notó inmediatamente el cambio en ella. Había una determinación en sus ojos, una firmeza en su postura que no estaba allí antes. ¿Has conseguido lo que necesitabas?, preguntó mientras comenzaban el camino de vuelta a Madrid. Lo he conseguido, respondió Mariana, y mucho más. Durante todo el trayecto de vuelta, Mariana permaneció en silencio, mirando por la ventana pero sin ver realmente el paisaje pasar. Su mente estaba demasiado ocupada procesando todo lo que había aprendido, todas las piezas que finalmente comenzaban a encajar. Cuando llegaron de vuelta al hotel, la coronel Patricia estaba esperando en el vestíbulo, con el rostro serio. «Tenemos que hablar», dijo en cuanto vio a Mariana. «Ha pasado algo». El corazón de Mariana se aceleró. «¿Qué?» «Eduardo Torres. Alguien intentó entrar en su habitación esta noche. Los guardias de seguridad lograron impedirlo, pero fue por poco. ¿Está bien?» «Lo está. Asustado, pero bien. Pero esto confirma lo que temíamos. Quien quiera que esté detrás de esto no va a parar. Seguirán intentando silenciar a cualquiera que pueda exponerlos». Mariana pensó en el sobre que llevaba, en las notas de Ana,
en el nombre del senador Velasco. Entonces tenemos que actuar antes de que ellos lo consigan, dijo. Tenemos que hacer público todo lo que sabemos antes de que puedan detenernos. La coronel la estudió cuidadosamente. ¿Tienes algo? Lo tengo. Mariana sacó el sobre de su bolso. Tengo pruebas, nombres, fechas, conexiones, todo lo que mi madre descubrió y más. Y sé exactamente quién está detrás de todo. Los ojos de la coronel se abrieron de par en par. ¿Quién? Mariana dudó solo un segundo antes de responder. El senador Marcelo Velasco. El silencio que siguió fue absoluto. El comandante Roberto se puso pálido, y la coronel Patricia pareció dejar de respirar por un momento. ¿Estás segura?, preguntó la coronel finalmente, con la voz cuidadosamente controlada. Absolutamente. Ana lo documentó todo, y el doctor Rodrigo Campos lo ha confirmado. La coronel y el comandante intercambiaron una mirada cargada de significado. Entonces sabes que ir a por él es prácticamente un suicidio, dijo el comandante. Tiene protección a todos los niveles: policía, justicia, incluso militares. Intentar exponerlo sin la preparación adecuada sería como firmar nuestra sentencia. Entonces nos preparamos adecuadamente, respondió Mariana. Lo hacemos de la manera correcta, pero lo hacemos, porque si no lo hacemos, él seguirá destruyendo vidas, y mi madre habrá muerto por nada. La coronel Patricia respiró hondo y luego asintió. Está bien, lo haremos, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Un paso en falso y lo perdemos todo. Entonces no daremos ningún paso en falso, dijo Mariana con una confianza que la sorprendió incluso a ella misma. Haremos exactamente lo que mi madre haría. Reuniremos todas las pruebas, construiremos un caso irrefutable, y cuando estemos listos, lo expondremos todo de una vez, de una forma que él no pueda encubrir. Y en ese momento, de pie en el vestíbulo de aquel hotel anónimo en Madrid, Mariana Fuentes finalmente comprendió por completo quién era. No era solo la enfermera que había sido despedida injustamente. No era solo la hija adoptada que había crecido sin saber su verdadero origen. Era la hija de Ana Carolina Méndez y Gabriel Herrera. Era heredera de un coraje que trascendía generaciones. Era alguien que había sido creada por el destino para terminar una misión que había comenzado 15 años antes. Y estaba lista. Los 3 días siguientes fueron los más intensos de la vida de Mariana. La coronel Patricia montó una operación compleja, reuniendo un equipo pequeño pero totalmente fiable de personas que no tenían conexiones políticas que pudieran comprometer la investigación. Trabajaron en una sala segura alquilada, discretamente en un edificio de oficinas en el Paseo de la Castellana, rodeados de ordenadores, archivos y mapas que conectaban personas, lugares y eventos a lo largo de 15 años. Mariana se sumergió de cabeza en el trabajo, estudiando cada documento que el doctor Rodrigo había guardado, cruzando información con los archivos militares que la coronel consiguió desenterrar, montando un rompecabezas gigantesco que revelaba la extensión completa de la corrupción. Cuanto más descubría, más crecía su indignación. No eran solo experimentos ilegales, eran vidas destruidas sistemáticamente, familias destrozadas, personas que confiaron en el sistema médico y fueron traicionadas de la peor manera posible. Eduardo Torres, recuperado lo suficiente como para dejar el hospital, se unió al equipo, aportando su experiencia en el rastreo de transacciones financieras. Con su ayuda, lograron mapear el flujo de dinero entre las empresas farmacéuticas y cuentas offshore vinculadas al senador Velasco. Eran millones de euros a lo largo de los años, todos cuidadosamente ocultos a través de empresas fantasma y testaferros. En la mañana del 4.º día, mientras Mariana revisaba por enésima vez los documentos, el comandante Roberto entró en la sala con una expresión que aún no le había visto. Era una mezcla de excitación y aprensión. «Tenemos un problema», anunció, llamando la atención de todos. O quizás una oportunidad, dependiendo de cómo lo miremos. «¿Qué ha pasado?», preguntó la coronel Patricia, levantándose de su silla. «El senador Velasco va a dar una rueda de prensa mañana. Una grande,
con todas las principales cadenas. Va a anunciar su candidatura a la presidencia del gobierno. El silencio en la sala fue ensordecedor. Mariana sintió que se le revolvía el estómago. Si se convertía en presidente, tendría aún más poder, aún más protección. Sería prácticamente intocable. Eso lo cambia todo, dijo Eduardo frotándose el rostro con cansancio. Si esperamos mucho más, podría ser demasiado tarde. La coronel Patricia comenzó a caminar de un lado a otro, pensando rápidamente. «Tenemos suficientes pruebas», murmuró. «No tantas como nos gustaría, pero suficientes para plantear preguntas serias. Si conseguimos llegar a los medios antes que él...» «Intentarán desacreditarnos», interrumpió el comandante. «Dirán que es una conspiración, que somos enemigos políticos intentando sabotearlo. A menos que tengamos algo que no puedan negar», dijo Mariana de repente, una idea formándose en su mente. «Algo que sea tan innegable, tan visible, que no puedan simplemente barrerlo bajo la alfombra». Todos la miraron esperando que continuara. «¿Y si interrumpimos su rueda de prensa?», sugirió. «Si aparezco allí, delante de todas las cámaras, y presento las pruebas públicamente, en directo, donde millones de personas estarán mirando». «Te has vuelto loca», exclamó el comandante. «La seguridad nunca te dejaría acercarte, y aunque lo consiguieras, te arrestarían inmediatamente por alterar el orden». «Quizás», asintió Mariana, «pero no antes de soltar la bomba, no antes de plantar la semilla de la duda. Y una vez que la gente empiece a hacer preguntas, a investigar, no habrá forma de pararlo». La coronel estudió a Mariana con atención. «Entiendes que esto probablemente destruirá cualquier posibilidad de que tengas una vida normal después, ¿verdad? Te convertirás en un objetivo permanente. Gente poderosa querrá silenciarte». «Mi vida ya no es normal», respondió Mariana. «Dejó de serlo en el momento en que salvé a Eduardo y descubrí quién soy realmente. Y sinceramente, no puedo imaginar simplemente volver atrás y fingir que nada de esto ha sucedido. No después de saber lo que sé». Eduardo se acercó y le puso la mano en el hombro. «Ana estaría orgullosa», dijo suavemente, «pero también estaría aterrorizada por el riesgo que estás dispuesta a correr». «Entonces es bueno que me enseñara a ser valiente», respondió Mariana con una sonrisa triste. «Incluso sin haberme conocido nunca». Pasaron el resto del día y toda la noche planeando. La coronel usó sus contactos para conseguir credenciales de prensa falsas. Eduardo preparó un pendrive con todas las pruebas digitalizadas, organizado de forma que cualquier periodista pudiera entenderlo rápidamente. El comandante Roberto estudió la distribución del lugar donde sería la rueda de prensa, identificando rutas de entrada y salida, puntos de seguridad, posibles obstáculos. Mariana, por su parte, preparó un discurso. Lo escribió y reescribió decenas de veces, eligiendo cada palabra con cuidado. No podía ser muy largo, porque probablemente solo tendría unos minutos antes de que la sacaran del lugar, pero necesitaba ser lo suficientemente impactante como para que la gente prestara atención, para que los periodistas presentes sintieran la curiosidad suficiente como para investigar más. Cuando salió el sol el día de la rueda de prensa, Mariana apenas había dormido. Se vistió con un traje azul marino que la coronel le había proporcionado. Se recogió el pelo en un moño elegante y se miró en el espejo. La mujer que veía allí era diferente a la que había sido despedida del hospital menos de una semana atrás. Había una fuerza en esos ojos verdes, una determinación que venía de algún lugar profundo. La rueda de prensa estaba programada para las 11 de la mañana en el Hotel Palace, uno de los más lujosos de Madrid. Cuando Mariana llegó, el lugar ya estaba abarrotado de periodistas, cámaras, guardias de seguridad y partidarios del senador. Siguió las instrucciones de la coronel, mezclándose con los reporteros, manteniendo la cabeza baja, evitando llamar la atención. El senador Marcelo Velasco entró en el salón exactamente a la hora prevista, y Mariana sintió una oleada de rabia al verlo por primera vez en persona. Era un hombre alto, de unos 65 años, con el pelo canoso impecablemente peinado y una sonrisa confiada y calculada.
Llevaba un traje a medida y saludaba a las cámaras como si ya fuera presidente. Comenzó su discurso hablando de su larga carrera pública, de sus planes para el país, de cambio y esperanza. Cada palabra estaba cuidadosamente medida, cada gesto ensayado para lograr el máximo impacto. Mariana sintió náuseas al oírlo hablar de ética y de servir al pueblo, sabiendo lo que sabía sobre él. Cuando abrió el turno de preguntas, Mariana sintió que el corazón se le aceleraba. Era ahora o nunca. Levantó la mano junto con decenas de otros periodistas y, para su sorpresa, fue elegida. «Sí, usted, la de azul», dijo el moderador señalándola. Mariana se levantó, con las piernas temblorosas pero la voz sorprendentemente firme. «Senador Velasco», comenzó agradeciendo la oportunidad. «Mi pregunta es sobre su conexión con el programa de pruebas farmacéuticas ilegales que operó hace 15 años, resultando en graves consecuencias para varios participantes». La sonrisa del senador vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápidamente. «Disculpe, pero no sé de qué está hablando. Nunca he tenido ninguna implicación en actividades ilegales». Mariana abrió el bolso y sacó una copia de uno de los documentos que Eduardo había preparado. Entonces, ¿cómo explica los pagos de 3 millones de euros de la empresa Biotech Solutions a una cuenta offshore a su nombre en 2010 y los registros que muestran que usted facilitó aprobaciones regulatorias para ensayos clínicos que no cumplían los estándares de seguridad? Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón. Las cámaras que estaban enfocadas en el senador ahora se volvían hacia Mariana. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse en su dirección, pero ella continuó hablando, más alto ahora. Hace 15 años, una oficial militar llamada Ana Carolina Méndez estaba investigando esta corrupción. Descubrió que se estaban usando personas en experimentos sin el consentimiento adecuado, que se estaban falsificando resultados, que se estaban destruyendo vidas en nombre del beneficio. Y cuando estaba a punto de exponerlo todo, desapareció. «¡Esto es absurdo!», gritó el senador con el rostro enrojecido. «¡Seguridad! Saquen a esta mujer de aquí inmediatamente». Pero los guardias de seguridad dudaron, porque ahora todos los periodistas estaban de pie, gritando preguntas, queriendo saber más. Las cámaras lo estaban grabando todo, transmitiendo en directo a millones de personas. «Mi nombre es Mariana Fuentes», continuó Mariana, hablando lo más rápido que pudo antes de que la sacaran. «Soy la hija de Ana Carolina Méndez y estoy aquí para terminar el trabajo que ella empezó. Estoy aquí para asegurar que la verdad finalmente salga a la luz». Levantó el pendrive por encima de su cabeza. «Aquí están las pruebas, documentos, transacciones financieras, testimonios, todo. Y ya se han enviado copias a fiscales, a organizaciones de derechos humanos, a medios de comunicación internacionales. La verdad ya no puede ocultarse». Fue entonces cuando los guardias de seguridad finalmente la alcanzaron, sujetándole los brazos y comenzando a arrastrarla fuera del salón. Pero Mariana vio que lo había conseguido. El caos se había instalado. Los periodistas gritaban preguntas al senador, que intentaba recuperar el control, pero estaba claramente afectado. Las cámaras seguían grabando todo, capturando cada segundo de ese momento. Mientras la sacaban, Mariana cruzó la mirada con el senador Velasco, y lo que vio allí la satisfizo profundamente. Era miedo, miedo puro y genuino, porque él sabía, igual que ella, que no había vuelta atrás. La semilla estaba plantada, y crecería hasta destruir todo lo que él había construido sobre mentiras. Fuera del hotel, la coronel Patricia y el comandante Roberto estaban esperando. Lograron quitársela a los guardias de seguridad, alegando que estaba bajo custodia militar, y la metieron rápidamente en un coche que los aguardaba. «Estás completamente loca», dijo el comandante mientras conducían a toda velocidad por las calles de Madrid. «Pero admito que ha sido brillante». Los teléfonos de todos comenzaron a sonar simultáneamente. La historia ya se estaba extendiendo por las redes sociales. Los vídeos de la interrupción se compartían miles de veces. Los medios de comunicación llamaban queriendo entrevistas,
queriendo más información. El nombre de Mariana Fuentes se estaba volviendo viral. «Esto es solo el principio», advirtió la coronel. «Ahora viene la parte difícil. Probar todo lo que has alegado, construir un caso que resista el escrutinio y protegerse de las represalias que seguramente vendrán». «Estoy lista», dijo Mariana. «Y no estoy sola». En los días que siguieron, la historia explotó. Lo que Mariana había iniciado en la rueda de prensa se transformó en un escándalo nacional. La Fiscalía abrió una investigación oficial. Periodistas de investigación comenzaron a cavar más hondo, descubriendo aún más conexiones y pruebas. Personas que habían participado en las pruebas ilegales comenzaron a dar la cara, compartiendo sus historias, exigiendo justicia. El senador Velasco intentó negarlo todo. Alegó persecución política, contrató a los mejores abogados. Pero las pruebas eran abrumadoras. Una por una, sus defensas se fueron desmoronando. Las empresas que tenían conexiones con él comenzaron a distanciarse. Los aliados políticos que antes lo apoyaban públicamente ahora fingían que apenas lo conocían. Una semana después de la rueda de prensa, Mariana estaba en su nuevo apartamento, un lugar seguro proporcionado por la coronel, cuando recibió una llamada de un número desconocido. Dudó antes de contestar, pero algo la hizo pulsar el botón verde. «Dígame». Hubo un silencio al otro lado, y luego una voz que no conocía, pero que de alguna manera reconoció de inmediato. Una voz femenina, suave pero fuerte. «Mariana». El mundo dejó de girar. «Sí», susurró, apenas pudiendo respirar. «Hija mía, Dios mío, cómo has crecido, te has vuelto tan fuerte». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Mariana antes incluso de que su cerebro procesara completamente lo que estaba sucediendo. «Mamá, eres tú, estás viva». «Lo estoy, y tu padre también. Los dos estamos vivos». Mariana tuvo que sentarse. Las piernas ya no la sostenían. «¿Cómo? ¿Dónde habéis estado todos estos años?» «Es una larga historia. Cuando todo salió mal en esa misión hace 15 años, tuvimos que desaparecer por completo. Fue la única forma de sobrevivir. Cambiamos de identidad, nos escondimos, vivimos en lugares remotos. Fue devastador estar tan cerca pero tan lejos de ti al mismo tiempo. ¿Por qué no contactasteis antes? ¿Por qué dejasteis que pensara que estabais muertos?» «Porque mientras la gente que nos quería silenciados siguiera en el poder, cualquier contacto te pondría en peligro». La voz de Ana se quebró. «No te imaginas cuántas veces quise coger el teléfono, quise aparecer en tu puerta, pero tenía que protegerte, aunque eso significara estar lejos. ¿Y ahora? Ahora que has expuesto al senador Velasco, que lo has sacado todo a la luz, las cosas han cambiado. Todavía hay peligro, pero es diferente. Y cuando te vi en esa rueda de prensa, cuando vi el coraje que demostraste, supe que ya no podía seguir escondida. Te mereces conocer a tus padres, te mereces tener la familia que te quitamos». Mariana lloraba abiertamente ahora, años de dolor y abandono, y preguntas sin respuesta derramándose de ella en forma de lágrimas. «¿Cuándo puedo verte? ¿Cuándo puedo conoceros?» «Pronto», prometió Ana. «Tenemos que hacerlo con cuidado, asegurarnos de que es seguro. Pero te lo prometo, hija mía, pronto estaremos juntos. Una familia, por fin». Después de colgar, Mariana se quedó sentada durante horas, simplemente procesándolo. Sus padres estaban vivos. Después de 15 años, después de todo el sufrimiento y el sacrificio, estaban vivos. Y pronto los conocería. 2 semanas después, el senador Velasco dimitió de su cargo y fue imputado por múltiples delitos. Su candidatura a la presidencia fue retirada, su reputación destruida. Otras personas implicadas en la trama también comenzaron a caer, un efecto dominó de justicia que Ana había iniciado 15 años atrás y que Mariana había finalmente completado. Y una mañana de sábado, la coronel Patricia llevó a Mariana a una cabaña en las montañas de Asturias. Cuando la puerta se abrió, vio a una mujer de 50 años, todavía con los mismos ojos verdes brillantes.
la misma sonrisa amable de las fotografías, y a su lado un hombre de pelo canoso, pero con porte aún militar, con los ojos llenos de lágrimas de alegría. «Mariana», susurró Ana, abriendo los brazos, y Mariana corrió hacia ellos, siendo envuelta en un abrazo que había esperado 34 años para recibir. Lloró en los brazos de sus padres biológicos, sintió el amor que siempre había estado allí, pero que nunca había podido expresarse. Gabriel le besó la coronilla repetidamente, murmurando cuánto la había echado de menos lo orgulloso que estaba. Pasaron todo el día juntos, hablando, compartiendo historias, conociéndose. Ana le contó sobre los años viviendo escondida, siempre vigilando de lejos la vida de Mariana, sintiendo orgullo con cada logro. Gabriel habló del sacrificio que fue estar lejos, pero de cómo sabía que era necesario para mantenerla a salvo, y Mariana les habló de doña Mercedes, la madre maravillosa que la había criado con tanto amor. Le aseguró a Ana que nunca le faltó de nada, que nunca le faltó afecto, que tuvo una infancia feliz a pesar de todo. «Ella te dio lo que yo no pude», dijo Ana con las lágrimas corriendo libremente. «Le estaré eternamente agradecida por ello». En los meses que siguieron, Mariana comenzó a construir una nueva vida. Una vida que honraba tanto la memoria de doña Mercedes como el legado de Ana y Gabriel. Fue invitada a trabajar con la coronel Patricia en una nueva división centrada en investigar la corrupción en instituciones médicas, usando sus habilidades únicas de diagnóstico y su conocimiento para proteger a personas vulnerables. Eduardo Torres se convirtió en un aliado cercano, usando su empresa y sus recursos para financiar investigaciones independientes y apoyar a Minjin Mosin, las víctimas de ensayos clínicos ilegales. Juntos, crearon una fundación en nombre de Ana Carolina Méndez, dedicada a garantizar la transparencia y la ética en la investigación médica. Mariana también fue invitada de nuevo a trabajar en el Hospital de la Santa Cruz, esta vez no como una enfermera común, sino como consultora especial para casos complejos. La doctora Vera Lucía, la directora que la había despedido, se disculpó públicamente y le ofreció un puesto de destaque. Mariana aceptó no por venganza, sino porque todavía amaba salvar vidas y sabía que podía marcar la diferencia allí. Y lentamente, muy lentamente, Ana y Gabriel comenzaron a salir de las sombras. Aún no podían vivir completamente al descubierto, pero podían tener momentos con su hija, cenar juntos ocasionalmente, construir las relaciones que habían perdido. En una tarde especial, Mariana los llevó a visitar la tumba de doña Mercedes. Puso flores frescas y presentó formalmente a sus dos madres, la biológica y la del corazón. «Gracias», susurró Ana, arrodillándose ante la lápida. «Gracias por amar a mi hija cuando yo no pude. Gracias por convertirla en la mujer extraordinaria que es hoy». Y Mariana, de pie entre sus dos padres biológicos, mirando la tumba de la mujer que la había criado, finalmente sintió paz. Su vida había sido complicada, llena de secretos y sacrificios, pero también había estado llena de amor, de coraje, de propósito. Era la hija de Ana Carolina Méndez y Gabriel Herrera, guerreros que lucharon por la justicia. Era la hija de Mercedes Fuentes, la profesora que le enseñó el verdadero significado del amor incondicional. Y era ella misma, Mariana Fuentes, una mujer que había descubierto su propia fuerza y había elegido usarla para hacer el bien. No era la vida que había imaginado tener, era mucho más complicada, mucho más peligrosa, mucho más desafiante. Pero mirando hacia atrás a todo lo que había sucedido, a todas las personas que amaba y que la amaban, Mariana no cambiaría nada, porque al final no importaba cómo había llegado hasta allí, lo que importaba era quién elegía ser, qué legado elegía continuar, qué diferencia elegía marcar en el mundo. Y ella elegía marcar la diferencia. Todos los días, con cada vida que salvaba, con cada injusticia que exponía, con cada persona que protegía. Era su propósito, su destino, su elección. Era quien había nacido para ser. Meses después, en una noche tranquila, Mariana estaba en su apartamento cuando recibió un paquete sin remitente.
Dentro había una carta escrita con la inconfundible letra de Ana. «Mi querida hija», decía la carta, «hay algo que nunca tuve la oportunidad de darte cuando naciste. Algo que he guardado todos estos años, esperando el momento adecuado. Dentro de este paquete está el primer regalo que te compré, incluso antes de que nacieras. Es un collar que perteneció a mi abuela, tu bisabuela. Ha pasado de generación en generación y ahora es tuyo. Llévalo recordando que vienes de un linaje de mujeres fuertes, valientes, que nunca se doblegaron ante la injusticia. Honras ese legado todos los días. Con todo mi amor, Ana». Mariana abrió la pequeña caja de terciopelo y encontró un delicado collar con un colgante en forma de ancla. Sencillo, pero precioso. Se lo puso en el cuello y se miró en el espejo. La mujer que veía allí estaba completa, por fin. Conocía su pasado, estaba segura de su presente y tenía esperanza en su futuro. Y cuando se acostó a dormir esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo pesadillas. Solo sueños de días mejores, de la justicia prevaleciendo, de una familia reunida contra todo pronóstico. Porque a veces las historias más increíbles son aquellas que comienzan con una pérdida, pero terminan con un reencuentro. Que comienzan con secretos, pero terminan con verdades. Que comienzan con miedo, pero terminan con coraje. Y la historia de Mariana Fuentes, hija de Ana Carolina Méndez, y Mercedes Fuentes, heredera de un legado de coraje y amor, no había hecho más que empezar.